Si hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde, es que las mayores batallas no comienzan con ataques visibles, sino con pequeñas grietas que pasan desapercibidas en el corazón y en la mente. Y cuando una grieta no se atiende, con el tiempo se convierte en una puerta. Hoy quiero ser claro y directo contigo. Existen 7 brechas principales que pueden abrir espacio para el mal en la vida de una persona, no porque el mal las cree, sino porque las aprovecha. Y si no aprendemos a identificarlas, podemos vivir repitiendo patrones de cansancio, confusión y pérdida de dirección sin entender realmente por qué. Quiero dar la bienvenida a todos los que están presentes en este santuario y también a quienes nos acompañan a través de los distintos medios, ya sea por YouTube, televisión, radio o incluso quienes verán este mensaje más adelante. Porque lo importante no es solo el momento en que se escucha, sino la disposición del corazón para entender lo que se está diciendo. Mientras preparaba estas notas en casa, pensando en este momento de reflexión y oración, me venía una idea muy simple pero muy profunda. La vida humana está llena de trampas invisibles. Y el problema no es que las trampas sean poderosas, sino que muchas veces no las reconocemos a tiempo. Una persona que no identifica una trampa termina entrando en ella convencida de que está tomando una buena decisión. En el pasado, especialmente en zonas rurales, era común ver cómo se colocaban trampas para pájaros. El ave no veía peligro alguno, solo veía comida, algo que parecía bueno, algo que respondía a su necesidad natural. Tenía hambre, se acercaba y en ese mismo movimiento terminaba atrapada. No había violencia evidente en el inicio, solo una atracción silenciosa. Y así funciona muchas veces la caída. No empieza con destrucción, empieza con algo que parece inofensivo. Lo mismo ocurre con una trampa para ratones. El queso está ahí, parece gratuito, parece un regalo, parece una oportunidad. Pero detrás de esa apariencia hay un resultado completamente diferente. Y muchas veces en la vida ocurre lo mismo. Lo que parece conveniente puede convertirse en una cadena si no se discierne correctamente. Por eso es importante desarrollar una actitud de atención interior. Como decía con sabiduría una persona mayor, hay que aprender a caminar con cuidado, a no aceptar todo de inmediato, a observar antes de actuar. No se trata de vivir con paranoia ni miedo constante, sino de tener discernimiento, de no abrir la puerta a todo lo que se presenta sin evaluar su origen y su propósito. Muchas personas se preguntan por qué su vida parece estancada, por qué pierden motivación, por qué empiezan cosas que no terminan o por qué su carácter cambia con el tiempo. Alguien que antes era fuerte ahora se siente débil. Alguien que antes tenía paciencia, ahora reacciona con facilidad. Alguien que antes tenía claridad, ahora vive en confusión interna. Y cuando estos cambios ocurren de forma progresiva, la persona no siempre se da cuenta del proceso. Aquí es donde entra una verdad importante. No todo comienza en lo externo. Muchas veces el origen está en lo interno. Cuando una persona no cuida su mundo emocional, cuando no ordena sus pensamientos, cuando no enfrenta lo que siente, comienza a abrir espacios dentro de sí misma y esos espacios, con el tiempo, influyen en todo lo demás. Es importante aclarar algo desde el inicio. No se trata de decir que todo problema es espiritual o que hay una causa externa en cada dificultad. No se trata de eso. Se trata de entender que el ser humano tiene dimensiones internas que cuando no están equilibradas se vuelven vulnerables. Y esa vulnerabilidad se expresa en pensamientos, emociones y decisiones. La vida espiritual y emocional de una persona no funciona de manera aislada. Lo que pensamos influye en lo que sentimos y lo que sentimos influye en lo que hacemos. Un pensamiento repetido se convierte en emoción constante y una emoción constante se convierte en un estilo de vida. Por eso el primer campo de batalla no está afuera, sino dentro de la mente. Muchas veces las personas buscan soluciones rápidas para problemas que tienen raíces profundas, pero sin identificar el origen no hay transformación real. Es como intentar arreglar una consecuencia sin entender la causa. Por eso es tan importante aprender a observar lo que ocurre en el interior. Cuando alguien pide ayuda o acompañamiento porque siente confusión, angustia o carga emocional, no existe una solución mágica.
No es cuestión de gestos externos ni de acciones automáticas. Lo primero siempre es mirar con honestidad qué está ocurriendo dentro de la persona, qué pensamientos se han instalado, qué emociones se han dejado crecer, qué heridas no han sido atendidas. Y desde esa comprensión podemos comenzar a hablar de las brechas. Porque las brechas no son otra cosa que espacios internos no cerrados, áreas de la vida que no han sido trabajadas, heridas que no han sido sanadas o pensamientos que han sido alimentados sin control. Y la primera de esas brechas es muy importante, el miedo. El miedo no es simplemente una emoción pasajera. Es una condición interior que cuando se mantiene comienza a limitar la vida de una persona. Y aquí hay algo fundamental que debes entender. El contrario del miedo no es la valentía. El contrario del miedo es la fe. El miedo nace cuando la persona comienza a dudar de la protección, del camino, del futuro e incluso del cuidado de Dios en su vida. El miedo no siempre aparece como algo evidente. Muchas veces se presenta como preocupación constante, como anticipación negativa, como necesidad de control absoluto sobre todo lo que va a pasar. Una persona dominada por el miedo empieza a imaginar escenarios negativos, empieza a perder confianza en lo que está haciendo y poco a poco se paraliza. Ya no avanza con libertad, sino que vive reaccionando a lo que podría salir mal. Y en ese estado la vida espiritual también se debilita, porque la confianza es reemplazada por la duda. El miedo también tiene otra característica, es silencioso pero constante, no siempre grita pero insiste. No siempre se nota pero se instala, y cuando se instala comienza a afectar la manera en que una persona ora, piensa y toma decisiones. Por eso es tan importante entender que la fe no es simplemente una idea religiosa, sino una forma de sostener la vida interior frente a la incertidumbre. La fe no elimina los problemas, pero evita que el problema tome el control interno de la persona. Cuando el miedo domina, la persona deja de avanzar en lo que realmente debería hacer. Se detiene, se retrae, evita decisiones, evita riesgos, evita cambios. Y sin darse cuenta, empieza a vivir una vida más pequeña de la que estaba llamada a vivir. Y aquí comienza la primera brecha con claridad. El miedo abre espacio donde la confianza debería estar. Y cuando la confianza desaparece, la dirección también comienza a debilitarse. En la siguiente parte continuaremos con la segunda brecha y veremos cómo otras realidades internas también pueden convertirse en puertas que afectan profundamente la vida de una persona. La segunda brecha es una de las más peligrosas porque muchas personas la justifican, la normalizan y hasta creen que es algo natural sin consecuencias. La ira no resuelta. Todos los seres humanos sienten ira en algún momento. Eso es parte de la experiencia humana. El problema no es sentirla, el problema es lo que hacemos con ella. Una emoción no resuelta no desaparece sola, se transforma. Y cuando la ira no se procesa correctamente, deja de ser una emoción pasajera y se convierte en una raíz profunda que empieza a afectar la manera en que una persona piensa, reacciona y se relaciona con los demás. Hay personas que creen que porque se enojaron una vez, no pasa nada si lo dejan pasar sin resolverlo. Pero la realidad es que la ira no resuelta, no se disuelve con el tiempo, se acumula. Y lo que empieza como un pequeño enojo puede terminar convirtiéndose en resentimiento, luego en dureza de corazón y finalmente en deseo de venganza o rechazo permanente hacia otros. Por eso se dice que la ira prolongada cambia el interior de la persona. No solo afecta la relación con los demás, sino también la relación con uno mismo. Una persona que vive con ira acumulada empieza a ver el mundo de manera más agresiva. Empieza a interpretar todo como ataque, todo como ofensa, todo como provocación. Y en ese estado, la paz interior se vuelve cada vez más frágil. No es extraño encontrar personas que han guardado enojo durante años, incluso décadas, a veces por situaciones pequeñas que se quedaron sin resolver, otras veces por heridas más profundas. Y lo más triste es que, con el paso del tiempo, ya no recuerdan el motivo exacto, pero sí conservan el dolor. El problema ya no es lo que ocurrió, sino lo que se quedó dentro.
Cuando la ira no se resuelve, se convierte en una puerta abierta a pensamientos destructivos. La persona empieza a justificar el daño emocional que siente, empieza a alimentar conversaciones internas de reproche y poco a poco su corazón se endurece. Y un corazón endurecido deja de ver con claridad, deja de escuchar con calma y deja de responder con equilibrio. En este punto es importante entender algo muy profundo. La ira no controlada no solo afecta el presente, también condiciona el futuro emocional de una persona, porque lo que no se sana se repite en diferentes formas. Y muchas veces la persona que no resolvió su ira termina repitiendo patrones de daño en otras relaciones, incluso sin darse cuenta. Por eso es tan importante aprender a cerrar los ciclos emocionales. No significa negar lo que se sintió, sino procesarlo correctamente. Sentir ira no es un problema en sí mismo, pero dejarla crecer sin control sí lo es. La diferencia está en la resolución. La ira no resuelta abre espacio para el odio, y el odio nunca es neutral. El odio siempre empuja hacia la destrucción interna. No solo destruye vínculos, también desgasta la mente, debilita el cuerpo emocional y bloquea la capacidad de perdonar. Y cuando el perdón se vuelve imposible, la persona queda atrapada en su propio dolor. Por eso las Escrituras advierten con tanta claridad sobre este tema. Se nos invita a no permitir que el enojo se prolongue sin solución, a no dejar que el día termine sin haber intentado cerrar lo que quedó abierto en el corazón. Porque cada día que pasa con ira acumulada es un día donde el interior pierde un poco de paz. La ira no resuelta también tiene otra consecuencia silenciosa. Afecta la percepción espiritual de la vida. La persona empieza a perder sensibilidad, empieza a desconectarse de lo bueno y poco a poco su visión se vuelve más negativa. Ya no ve oportunidades, solo ve conflictos. Ya no ve posibilidades, solo ve amenazas. Y aquí es donde se entiende por qué esta brecha es tan importante. No es solo un problema emocional, es una condición que puede influir en toda la estructura interna de la persona. Porque lo que no se resuelve emocionalmente termina filtrándose en todo lo demás. La solución no es reprimir la ira ni fingir que no existe. La solución es aprender a reconocerla, entender su origen y procesarla antes de que se convierta en una carga permanente. Eso implica humildad, reflexión y disposición a soltar lo que ya no puede seguir controlando la vida interior. Una persona que aprende a resolver su ira a tiempo protege su paz, y una persona que protege su paz protege también su capacidad de amar, de pensar con claridad y de vivir con equilibrio. Y ahora, después de entender esta segunda brecha, podemos ver cómo la tercera también se conecta profundamente con el estado interior del ser humano, la tristeza que no se supera, que no se procesa y que termina convirtiéndose en un estado permanente del alma. La tercera brecha es la tristeza que no se supera, la que no pasa, la que deja de ser un momento y se convierte en un estado de vida. Porque una cosa es atravesar la tristeza y otra muy distinta es quedarse a vivir dentro de ella. Todos los seres humanos experimentan tristeza, es parte natural de la vida. Hay pérdidas, hay decepciones, hay momentos difíciles que tocan el corazón, pero el problema aparece cuando la tristeza deja de ser una emoción temporal y se convierte en una identidad. Cuando una persona deja de decir estoy triste y empieza a creer yo soy triste, algo profundo cambia dentro de su manera de verse a sí misma. En ese punto, la tristeza ya no es solo un sentimiento, es una forma de interpretación de la vida. Y cuando la tristeza se instala de esa manera, empieza a afectar todo. La motivación disminuye, el interés por las cosas se debilita y la persona comienza a desconectarse de aquello que antes le daba sentido. Es en este estado donde muchas vidas empiezan a perder dirección. Una persona que antes tenía proyectos, ahora no tiene energía para continuarlos. Alguien que antes cuidaba su vida personal empieza a descuidarse. Incluso actividades simples como estudiar, trabajar o relacionarse con otros comienzan a sentirse pesadas. Y poco a poco la vida se reduce a una rutina sin entusiasmo. La tristeza prolongada no solo afecta el ánimo, también impacta el cuerpo y la mente. Aparecen cansancio constante, falta de motivación, dificultades para dormir, pensamientos repetitivos y una sensación de vacío que parece no desaparecer.
Y cuando esto se prolonga, la persona empieza a normalizarlo como si fuera parte de su identidad. Pero la tristeza no fue diseñada para quedarse. Es una señal, no una residencia. Es una emoción que indica que algo necesita ser atendido, no un lugar donde vivir permanentemente. Cuando no se procesa, la tristeza se transforma en una carga que influye en todas las áreas de la vida. Muchas veces, esta tristeza no resuelta se alimenta de pensamientos repetitivos. La persona revive lo que ocurrió, lo interpreta una y otra vez y sin darse cuenta mantiene viva la herida. Y cuanto más se repite ese ciclo mental, más difícil se vuelve salir de él. En ese estado la persona empieza a perder interés por su propio bienestar. Deja de buscar cosas que antes le generaban alegría, se aleja de actividades que le hacían bien y comienza a encerrarse emocionalmente. Y ese aislamiento, aunque no siempre sea físico, sí se vuelve interno. Es importante entender que la tristeza no controlada también puede afectar la forma en que una persona ve el futuro. Cuando la mente se acostumbra a la tristeza, empieza a proyectar incertidumbre, negatividad y falta de esperanza. Y sin esperanza, la motivación se debilita. Por eso se dice que la alegría no es solo un sentimiento superficial, sino una fuerza interior que sostiene la vida. No es risa constante ni negación del dolor. Es equilibrio interno, es paz, es la capacidad de encontrar sentido incluso en medio de procesos difíciles. La diferencia está en la decisión, porque la alegría también se elige. No depende únicamente de lo externo, sino de cómo interpretamos lo que vivimos. Una persona puede decidir no quedarse atrapada en la tristeza, puede decidir levantar la mirada, puede decidir volver a conectar con lo que le hace bien. Y aquí hay una verdad importante: lo que no se enfrenta se profundiza. Si la tristeza no se atiende, crece. Si no se procesa, se instala. Y si se instala, empieza a gobernar silenciosamente las decisiones de la persona. Por eso es tan importante recuperar pequeños espacios de luz en la vida diaria. Momentos simples, conversaciones sanas, gratitud por lo pequeño, reconocimiento de lo que aún funciona bien, porque muchas veces la salida no comienza con un gran cambio, sino con un pequeño giro interior. Una persona que aprende a ver valor en lo pequeño comienza a reconstruir su interior. Y una persona que reconstruye su interior empieza a recuperar su dirección. Y ahora, después de entender esta tercera brecha, pasamos a una realidad aún más sutil pero igualmente peligrosa, la cuarta brecha, que tiene que ver con la forma en que una persona se ve a sí misma y se relaciona con los demás desde el orgullo y la vanidad. La cuarta brecha es la vanidad y el orgullo, dos actitudes que muchas veces no se reconocen como problema porque se confunden con autoestima, con seguridad personal o incluso con cuidado propio. Pero no estamos hablando de eso. Cuidarse a uno mismo, valorarse o mantener una buena imagen no es el problema. El problema aparece cuando una persona comienza a sentirse superior a los demás y al mismo tiempo deja de reconocer su dependencia de Dios y de la vida misma. El orgullo no siempre se muestra de forma evidente, a veces es silencioso, sutil, casi invisible. Se manifiesta en la necesidad constante de tener la razón, en la dificultad para pedir perdón, en la incapacidad de aceptar corrección o en la tendencia a compararse con los demás desde una posición de superioridad. Y cuando esto se instala en el interior, empieza a distorsionar la forma en que la persona se relaciona con el mundo. La vanidad, por su parte, se centra más en la imagen, en la apariencia, en la necesidad de ser visto, reconocido o admirado. Pero cuando esta necesidad se vuelve el centro de la vida, la persona deja de actuar con autenticidad y empieza a vivir en función de la aprobación externa. Y eso genera una dependencia constante de la opinión de los demás. Ambas actitudes tienen algo en común: alejan a la persona de la humildad. Y la humildad no es debilidad, es claridad interior. Es la capacidad de reconocer quién eres, sin exagerarte, pero tampoco minimizarte. Es entender que no eres el centro del universo, pero tampoco alguien sin valor. Es equilibrio. Cuando una persona cae en el orgullo, empieza a construir una versión de sí misma que no necesita a nadie más. Y esa ilusión de autosuficiencia termina aislándola internamente.
Porque en el fondo el ser humano no está diseñado para vivir desconectado de los demás ni de lo trascendente. En muchas tradiciones espirituales se enseña que el orgullo fue el origen de muchas caídas interiores, porque es la actitud que hace que una persona deje de reconocer límites. Y cuando no hay límites, no hay dirección. La vida pierde orden y las relaciones se vuelven tensas, competitivas o frágiles. La vanidad, en cambio, hace que la persona viva constantemente expuesta al juicio externo. Su estado emocional depende de cómo es vista, de cómo es valorada o de cuánto reconocimiento recibe. Y eso genera inestabilidad interna, porque la aprobación de los demás nunca es constante ni garantizada. Por eso estas dos brechas son tan importantes, porque afectan la base de la identidad. Una persona orgullosa o vanidosa no solo cambia su comportamiento, también cambia su forma de verse a sí misma y de interpretar su valor. La humildad, en cambio, permite estabilidad. Una persona humilde no necesita compararse constantemente, no necesita demostrar superioridad y no vive atrapada en la competencia emocional con los demás. Simplemente reconoce su lugar, sus capacidades y también sus límites. Y aquí es importante entender algo profundo. Cuando una persona se aleja de la humildad, también se aleja de la capacidad de recibir ayuda, porque el orgullo impide reconocer necesidad, y sin reconocimiento de necesidad no hay crecimiento real. Muchas veces los problemas internos no se resuelven no porque no haya soluciones, sino porque la persona no está dispuesta a admitir que necesita cambiarlos. Y ese es uno de los efectos más fuertes del orgullo. Cierra puertas internas sin que la persona se dé cuenta. La vanidad también tiene otro efecto silencioso. Hace que la persona viva pendiente de la comparación. Y cuando la comparación domina la mente, la paz desaparece. Siempre habrá alguien que parece tener más, saber más o ser más. Y en ese ciclo, la persona pierde satisfacción con su propia vida. Por eso, tanto el orgullo como la vanidad son brechas que alteran la estabilidad emocional y espiritual del ser humano, no porque destruyan de forma inmediata, sino porque deforman lentamente la percepción de uno mismo y de los demás. La verdadera fortaleza interior no nace del orgullo, sino de la humildad consciente, de saber quién eres sin necesidad de elevarte sobre otros y sin necesidad de depender de su aprobación para sentir valor. Y ahora, después de comprender esta cuarta brecha, entramos en una quinta realidad que muchas veces parece pequeña al inicio, pero que con el tiempo puede convertirse en una cadena profunda: la mentira. La quinta brecha es la mentira, una de las más peligrosas porque rara vez comienza de forma evidente. No aparece como una gran falsedad desde el inicio, sino como pequeñas distorsiones de la verdad que parecen inofensivas, justificables o incluso necesarias en el momento. Pero el problema de la mentira no es solo lo que dice, sino lo que construye dentro de la persona con el tiempo. Mentir es alterar la realidad, es reemplazar lo que es por lo que conviene en el momento. Y aunque al principio pueda parecer algo pequeño, una vez que se cruza esa línea, se abre un proceso interno muy delicado. Porque una mentira rara vez se sostiene sola. Para mantener una falsedad, muchas veces es necesario construir otra y luego otra más, hasta que la persona queda atrapada en una red de versiones que ya no controla completamente. La mentira no solo afecta la relación con los demás, también afecta la coherencia interna. Una persona que miente con frecuencia comienza a dividir su identidad entre lo que es y lo que dice ser. Y esa división genera tensión interior, ansiedad silenciosa y pérdida de estabilidad emocional. Con el tiempo, la mentira también cambia la forma en que una persona percibe la verdad. Empieza a relativizarla, a justificarla, a mover sus límites según la conveniencia. Y cuando la verdad deja de ser un principio firme, la vida se vuelve inestable, porque ya no hay una base clara sobre la cual construir decisiones. Además, la mentira tiene un efecto acumulativo. Una falsedad inicial puede parecer pequeña, pero con el tiempo exige mantenimiento. Y ese mantenimiento implica más distorsión, más esfuerzo y más riesgo de ser descubierto. Por eso la mentira no libera, encadena, obliga a sostener una versión que no es real.
En muchas situaciones, la mentira también nace del miedo, del orgullo o de la necesidad de aceptación. Pero sin importar su origen, su efecto es el mismo, rompe la transparencia interior. Y cuando una persona pierde transparencia consigo misma, también empieza a perder claridad en su vida. La verdad, en cambio, aunque a veces sea difícil, tiene un efecto completamente distinto. La verdad ordena, limpia y estabiliza. Puede doler en el momento, pero libera a largo plazo. Por eso, una vida basada en la verdad puede tener desafíos, pero mantiene integridad. Y la integridad es una de las bases más fuertes del equilibrio humano. Por eso se dice que la verdad no solo es un valor moral, sino también una forma de protección interior. Cuando una persona vive en la verdad, no necesita recordar versiones, no necesita sostener historias paralelas y no vive con el peso constante de lo que ha dicho o dejado de decir. La mentira, en cambio, crea una carga invisible, una tensión interna que, aunque no siempre se note externamente, se siente en la mente y en el corazón. Y esa carga con el tiempo afecta la paz interior. Por eso es tan importante cuidar lo que decimos, no solo por los demás, sino por nosotros mismos, porque cada palabra construye o destruye coherencia interior, y la coherencia es lo que permite que una persona viva con paz consigo misma. Y ahora, después de entender esta quinta brecha, pasamos a la sexta, que muchas veces es subestimada porque parece inofensiva, incluso normal en la vida cotidiana, pero que puede afectar profundamente la disciplina, la dirección y el propósito de una persona: la pereza.